Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Byron Tunches y en esta ocasión les voy a presentar las fases de la redacción en su segunda parte, ya que la primera parte se dio en la clase de docencia directa 1, que es la clase número 2. Yo, como les decía anteriormente, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario Suroccidente de Mazatenango. También soy estudiante de PEM ITAE Plan Fin de Semana, el sexto ciclo, sección B. Pertenezco al grupo 6 del curso de práctica docente supervisada. Y bueno, pues mi docente asesora es la licenciada Mónica Sharon Gómez Hernández. Entonces, seguidamente vamos a ver lo que son las fases de la redacción, no sin antes hacer la presentación respectiva del plan de clase correspondiente. Como les decía anteriormente, el tema a tratar son las fases de la redacción en su segunda parte. Previo a desarrollar el tema voy a presentarles mi plan de clase, el cual es el número 3 de 11 que yo tengo que realizar en el curso de práctica docente supervisada. Es el segundo que tiene que ver con el canal de YouTube, en donde yo tengo que subir la clase que voy a desarrollar a continuación. En él se puede ver mi nombre, mi número de carnet, el área del CNB, que es Comunicación en Lenguaje y Idioma Español, el grado que es tercero básico, la duración que yo pretendo que tenga 20 minutos, la fecha, la modalidad que es virtual y por medio del canal de YouTube. La competencia es redacta textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia, adecuación, según el contexto y la intencionalidad. Es la competencia número 3 del tercer grado en el curso de Comunicación y Lenguaje y Idioma Español. Los contenidos declarativos son las fases de la redacción, como lo es la redacción del borrador, la revisión y corrección y la publicación. En el video anterior se había visto lo que eran las primeras fases, que es la planificación, la búsqueda y organización de la información. Y pues ahora ya tenemos nosotros las otras tres partes, ¿verdad? De las 5 que son. Ahora bien, el contenido procedimental es redacta tomando en cuenta las fases de la planificación, búsqueda y organización de la información y redacción del borrador. Las actividades, los contenidos actitudinales son el hábito de autorrevisión en la redacción de sus textos. El indicador de logro: escribe textos en forma autónoma, coherente, cohesionados y adecuados teniendo en cuenta las fases de la redacción. Los niveles de asimilación es el nivel de comprensión o conocimiento y el de saber hacer o de aplicación. Las actividades de aprendizaje, pues ya les he dado mi cordial saludo, presentación del plan, luego viene la introducción del tema, la clase magistral, las conclusiones del tema. Los recursos, pues el internet, canal de YouTube, computadora, diapositiva PowerPoint, memoria USB, plataformas y aplicaciones virtuales. Por cierto, alguna de las aplicaciones virtuales que estoy utilizando es esta que se llama Loom, con la cual estoy realizando este video. La evaluación de la clase será contestar una sopa de letras. Al finalizar el video en el canal de YouTube, se dará la indicación de abrir el enlace, la plataforma educaplay.com. Este aparece ahí en la descripción del video, con lo cual pues yo busco motivarlos a que observen y que comprueben la asimilación de los nuevos conocimientos que pudieron haber adquirido. Muy bien, entonces las fases de la redacción en la segunda parte sería en primer lugar la redacción de borrador, la revisión y corrección y la publicación. Con esto se concluyen las 5 fases de la redacción, las cuales pues ya habíamos mencionado, que la primera era la planificación y la segunda era la investigación o búsqueda de información. Entonces vamos a iniciar esta temática de las fases con la redacción del borrador. ¿Qué es la redacción de borrador o
¿qué se busca en la redacción del borrador? En esta fase, lo que se tiene que hacer es tomar en cuenta todo lo que se planificó para que luego se transforme en un discurso que sea claro, que tenga coherencia y sobre todo que se considere su forma, es decir, según el tipo de texto, los aspectos tanto sintácticos como ortográficos. Esto quiere decir que hay que ver la forma como va cada una de las palabras, pero sin descuidar por ningún momento la correcta escritura de esas palabras. Asimismo, también dentro de la redacción del borrador se puede hablar de que el proceso de la redacción propiamente dicho requiere de que el escritor tenga un verdadero dominio de todas las experiencias especiales de la lengua escrita. Y lógicamente para hacer eso pues se requiere de adquirirlo de manera progresiva, y una de las mejores maneras es leyendo e investigando, ¿verdad? O sea, nosotros si vamos a escribir un texto, sobre todo o redactarlo de una manera correcta, de una manera precisa, necesitamos tener varias cosas, varios dominios, y uno de los más importantes es que no porque hablemos el idioma español pues ya somos conocedores de todo, ¿verdad? Hay muchas palabras técnicas e incluso algunas propias de algunas ciencias que en un determinado momento pueden ser causa de la escritura, y tenemos que tener nosotros la suficiente preparación para poder escribirlas de una manera correcta. Según el CNB nos indica que los estudiantes deben poder producir textos de diversos géneros, y esos textos tienen que crearse como medios de expresión, pero sobre todo tienen que adaptarse a requerimientos personales, escolares y socioculturales, así como también se tiene que ver en los estudiantes la cuestión de que elaboren textos con diferentes intenciones, es decir, que busquen de una manera de crear textos de manera individual y otra manera grupal, y para ello tienen que emplear la estructura textual correspondiente y asegurar coherencia en la presentación de las ideas. Esto que dice el CNB pues es un poquito difícil, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros como guatemaltecos somos prácticamente conocedores que en Guatemala la lectura no es uno de los hábitos más comunes, es decir, no es habitual que desde niños se les enseñe de parte de los padres a leer de manera constante, de manera consecuente, sino que normalmente se lee para poder salir del paso, ¿verdad? Y en la cuestión de la redacción, ese es uno de los mayores problemas, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos ese hábito de lectura, lógicamente nuestro lenguaje, nuestro vocabulario y sobre todo nuestras ideas van a ser pobres, ¿verdad? Entonces todo eso se requiere básicamente para poder realizar la redacción del borrador. Hay algunos aspectos que tienen que considerarse para escribir. Esos aspectos son, por ejemplo, el propósito del texto. Cuando se escribe cualquier clase de escrito, hay que tener en cuenta cuál es el fin por el cual se está escribiendo un texto. La segunda parte sería determinación, o mejor dicho, determinar al receptor o determinación del receptor. Recuérdense que hay libros o hay textos que se escriben para determinada clase de personas. Algunos se escriben para estudiantes, otros se escriben para niños, otros se escriben para adolescentes, para adultos, en fin. Ese es un aspecto muy importante a considerar. La otra es la coherencia en el desarrollo de las ideas.
Es decir, que cada planteamiento, cada proposición que se vaya desarrollando en la escritura tiene que tener bastante coherencia con lo que se está diciendo. No se puede hablar de un tema que vaya dirigido, por ejemplo, a niños y luego se termine desarrollando con ideas para adultos. Entonces, prácticamente no hay una coherencia del hilo del texto, ¿verdad? Otro aspecto es la cohesión al relacionar lógicamente los enunciados por medio de conectores y signos de puntuación. Más adelante vamos a ver algunos conectores que se utilizan en la redacción, que son muy importantes y que no debemos de dejar de considerar al momento de escribir. La adecuación, que básicamente es gramatical para la construcción de oraciones y de proposiciones, ¿verdad? De enunciados y sobre todo de párrafos. ¿Cómo adecuar correctamente? Para eso, como lo decíamos anteriormente, es necesario tener un conocimiento alto de la sintaxis, ¿verdad? Para poder colocar las palabras de manera adecuada en cada construcción. Asimismo, también el empleo conveniente del léxico para transmitir los conceptos. A veces es necesario escribir de una manera técnica adecuada. Por ejemplo, cuando es un texto científico que va dirigido a médicos, hay que hablar con una contextualización y un léxico que tenga que ver con esa ciencia que es la ciencia médica, ¿verdad? Y cuando se le escribe, por ejemplo, a los niños, es un poco más metafórico, un poco más ejemplificativo, ¿verdad? Y todo eso se tiene que tomar en cuenta. Otro aspecto es la aplicación de ciertas normativas que tienen que ver mucho con la ortografía. Nuestra lengua, la española, pues es rica en palabras y muchas de ellas son palabras polisémicas, es decir, que una sola tiene varios significados. Y para ello es necesario tener el conocimiento de qué significado tiene para una y cuál es el significado para otra. Y no solo eso, sino que también nuestra lengua pues es rica también en homónimos, ¿verdad? Y en parónimos. Y todo eso hay que tener cuidado en la aplicación de esas normas ortográficas. Por último, hay que tener cuidado en la redacción que se considere una estructura textual en la que se organiza la información de manera secuencial. Toda la redacción en sí, de hecho, es una estructura, pero es una estructura que tiene que tener mucha uniformidad. Y esos tres aspectos que dicen en la parte de arriba, ¿verdad? Como la coherencia, la cohesión y la adecuación, son totalmente importantes para la estructura final de un texto. Son lo que realmente hace que un texto esté bien redactado, bien escrito y sobre todo bien entendible y que despierte el interés en el lector. La estructura del texto. Al escribir el texto tienen que tomarse en cuenta las ideas que fueron escritas en la planificación y lógicamente estas tienen que ir ordenadas según el hilo conductor de ideas, la estructura adecuada del tipo textual. Otra cuestión sería que se tiene que establecer qué va primero, qué va de segundo y qué va de último. Cada párrafo que se redacta tiene que llevar esa secuencia lógica para que se logre un texto, como lo decíamos anteriormente, cohesionado, coherente y adecuado. Entonces, la estructura de un texto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la estructura de una noticia, ¿verdad? Que es un tipo de texto informativo. En el caso de una noticia, su estructura es, primero, titular que presenta el tema central de la noticia. Todo periódico, cuando nosotros lo abrimos, primero vemos que hay titulares, ¿verdad? Que hay noticias que van en la portada, como queriendo llamar la atención del lector, ¿verdad?
y ese se le llama titular. Luego va el encabezado o layout, que resalta los datos más importantes. Eso lógicamente se hace en un párrafo, ¿verdad? Seguidamente va el cuerpo de la noticia, que contiene todo lo que dijo o lo que se dijo en el encabezado, pero que tiene más detalles con algún tipo de ampliaciones. Es decir, ahí ya van varios párrafos. Y por último, dentro de la estructura de la noticia también está el cierre final, que también se lleva a cabo a través de un párrafo. Luego tenemos entonces los tipos de conectores textuales. Pero, ¿qué son los conectores? Son palabras o grupos de palabras que cohesionan las oraciones y párrafos y que conforman un texto. ¿Cuáles son esos tipos de conectores? Hay algunos que sirven para introducir el tema. Por ejemplo, el motivo de me dirijo a, nos proponemos. Otros sirven para marcar un orden. En segundo lugar, primero, ante todo, luego, finalmente, después, enseguida, por último. Otros sirven para ejemplificar. Por ejemplo, así como, concretamente, a saber. Otros sirven para agregar información. Además, también, y, e, incluso, por otro lado. Otros sirven para indicar causa. ¿Por qué? Por lo tanto, por consiguiente, por lo cual, a causa de, por ende, dado que, ya que, así pues. Otros sirven para indicar el tiempo. Antes, ahora mismo, poco después, al mismo tiempo, anteriormente, más tarde, más noche. Otros sirven para explicar algo, es decir, en otras palabras, o sea, mejor dicho. Otros sirven para resumir, en resumen, recapitulando, en pocas palabras. Y por último, hay algunos conectores que sirven para finalizar y concluir. Como por ejemplo, en conclusión, para finalizar, para concluir, en definitiva, así pues. Estos son los tipos de conectores textuales que son los que cohesionan las oraciones y los párrafos para que un texto esté bien conformado. Continuando con la temática, vamos a hablar de los párrafos según la estructura e intención del texto. Según la estructura e intención del texto, los párrafos pueden ser de causa y efecto, de comparación y contraste, explicativos, y según su tipo de discurso pueden ser expositivos, argumentativos, descriptivos o narrativos. El texto borrador. Un borrador es un texto al que se le pueden borrar o cambiar elementos, ideas y palabras. Cuando se habla del borrador, tiene que escribirse como si fuera la única versión del texto, con la escritura establecida y las ideas, con los hechos o opiniones de que se trata ese texto. De por sí el texto ya es un borrador, puede ser más de una sola versión según las revisiones y ajustes que se deban realizar. El primer borrador, o mejor dicho, el primer texto que se escribe puede reformularse completamente según la lectura y el análisis del hecho. En el caso del primer borrador, en este se lee el texto y se observa que esté bien organizado. Es una revisión
de tipo macro, es decir, grande. Luego se reformula el texto si hay necesidad. Es decir, si no convence al escritor lo que ha escrito, entonces tiene que reformular nuevamente. Luego de esa reformulación viene lo que es el segundo borrador. En esta etapa se lee la segunda versión del texto, que debe tener todos los ajustes que sean necesarios y que no se pudieron hacer en la primera lectura. A ese segundo borrador se le hace una revisión más pequeña, una revisión micro, que comprende aspectos de ortografía, de gramática y de léxicos. La adecuación del texto. Como sabemos, todo texto se lee y se escribe en una situación comunicativa muy particular en la que se utiliza cierto tipo de lenguaje. Hablar de cierto tipo de lenguaje no quiere decir que sea completamente un lenguaje coloquial, aunque hay unas excepciones, ¿verdad? Nunca vamos a ver nosotros un libro en donde se encuentren palabras tan coloquiales. Bueno, de hecho sí hay algunos, pero que son un poco más antiguos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer Memorias de un abogado, donde pues sí habían palabras muy coloquiales, muy comunes de nuestro guatemaltequismo, ¿verdad? Pero normalmente los libros vamos a encontrarlos nosotros escritos de una manera prácticamente limpia de ese lenguaje coloquial a la que muchas veces nosotros llamamos malas palabras, ¿verdad? Sin embargo, pues la adecuación a la situación comunicativa tiene que hacerse, o mejor dicho, requiere de una selección del tipo de texto, el cual se producirá, del estilo que se utilizará y del vocabulario que se empleará. Entonces, prácticamente la adecuación es eso, la situación comunicativa. Para adecuar un texto es necesario realizar uno mismo varias preguntas. Primero, si se comprende el texto. Luego, si es claro. Si se utiliza un vocabulario adecuado para el público lector o el público al que se desea dar a conocer ese libro. También otra pregunta es si se relaciona con el contexto de Guatemala. En el caso de que si nosotros escribimos un texto que querramos lógicamente que se distribuya en Guatemala, ¿va? Tiene que tener esa relación contextual de Guatemala. También si tiene relación con la realidad de la comunidad. Si plantea nuevos contenidos o conceptos y además no solo que los plantee, sino que los explique. Otra pregunta es si tiene la estructura adecuada según el tipo de texto, si incluye otros elementos como imágenes o gráficas y si son esas imágenes adecuadas al contexto guatemalteco. Lógicamente nosotros estamos hablando de la adecuación del texto partiendo del contexto nacional, del contexto guatemalteco que nosotros lógicamente tenemos, ¿verdad? La revisión y el ajuste. La revisión es la tercera fase del proceso de redacción. Consiste en algo minucioso que se le hace al texto, una revisión completamente minuciosa. Y para eso, pues hay algunas acciones que vamos a estudiar a continuación. Pero, ¿qué es la revisión y el ajuste? Son procesos fundamentales en la composición del texto. En esta etapa se debe revisar que el texto que se elaboró realmente se ajuste a lo que se tenía planificado y que tenga las normas del idioma para que pueda comprenderse, para que el lector pueda entender lo que está leyendo. Entonces, para eso es necesario las siguientes acciones. En primer lugar, leer muy bien el nuevo texto para compararlo con el plan que se estableció al inicio. Concentrarse en el contenido y en la forma. Luego, hacer la revisión desde el lugar y visión de un receptor
no como autor. Compartir el texto con otros lectores para que emitan su opinión. Seguidamente, si hay necesidad de modificar el texto, hay que hacerlo dando prioridad a los errores de contenido. Esto quiere decir a las ideas que se pretenden transmitir y a la estructura. Por último, después de que se realizan las modificaciones necesarias de la forma, las cuales se refieren a la adecuación de la gramática, la ortografía, los signos de puntuación, la legalidad y la presentación final. Eso ya que se ha hecho las modificaciones anteriormente escritas, ¿verdad? Se le dio prioridad a las modificaciones y luego ya entra lo que es esa adecuación gramatical que conlleva, como decía yo, a la ortografía, a la puntuación, legalidad y a la presentación final. Para evaluar la capacidad de la expresión escrita, tenemos que hacernos las preguntas. Primero, ¿qué se evalúa? La respuesta sería el producto que se redactó, pero también el proceso de redacción, planificación, redacción y revisión. La siguiente pregunta sería, ¿para qué se evalúan los textos redactados? El objetivo de la evaluación de la escritura es que el propio redactor pueda identificar sus aciertos y errores para que pueda mejorar su desempeño como escritor. Si él no se da cuenta de los fallos que comete, no los va a corregir. Entonces esas dos preguntas, son necesarias para que se pueda evaluar la capacidad de expresión escrita. Hay algunos aspectos que son propios de la redacción que también se tienen que evaluar, como por ejemplo la cohesión, la claridad, la concordancia, la estructura según el tipo textual, la pertinencia del tipo textual, la buena ortografía y sobre todo la originalidad a la hora de escribir un texto. El último paso de la redacción es la publicación del texto. Publicar es dar a conocer algo, es decir, mostrarlo. La publicación de un texto no es necesariamente que una editorial lo publique o que se haga una versión de imprenta. Lo que importa acá es que los estudiantes muestren lo que escribieron a sus docentes, sus compañeros y a otras personas, si hay posibilidades. Para revisar los borradores se puede hacer el ejercicio de intercambiar los textos entre compañeros para que los lean e identifiquen aspectos a mejorar. Y por último, además, según los tipos de textos, se pueden hacer exposiciones y reuniones de lecturas de creaciones literarias para darlos a conocer. Recapitulando, los temas que en este video están en este momento, mejor dicho, son la redacción de borrador, la revisión y por último la publicación del texto. Y los anteriores, como lo habíamos mencionado en todo el transcurso de esta clase, en el video anterior era la planificación y la búsqueda de información. Estas son las 5 fases del proceso de redacción de un texto para los que tienen deseo de escribir, no necesariamente por ser estudiantes, pero sería lo más adecuado, no solo por cumplir los requisitos de estudiantes, sino que para poder aprender muchas cosas. Por último, los invito a resolver esta sopa de letras yendo a esta dirección que ustedes ven acá y de esta forma pues entrar a resolver o a buscar estas palabras que ustedes ven acá. Y de mi parte pues yo les quiero agradecer por su atención y espero que este video les ayude bastante en sus clases. Muchas gracias y Dios los bendiga.